por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, soy Raúl Sanz. El día de hoy además tenemos como invitado a una persona muy especial, si se quiere presentar. Con todo gusto, buenos días a todos, yo soy Bernardo Méndez Torres Ortiz. Las redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto que sí, como siempre los invitamos a que nos sigan, ya saben que estamos en todas las redes sociales, pueden hacerlo a través de Facebook, Revista Por Escrito, en Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito, nos pueden seguir a través de Spotify, nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube desde luego, y invitarlos a que también puedan vernos y escucharnos todos los miércoles a las 9 de la noche, salimos con una nueva emisión a través de Código Libre, para que esté con nosotros. Querido Radio Escucha, nos vamos a pelear Ceci y yo, pero no es un tema ruso, solo nos vamos a poner revolucionarios. Vamos a los pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿por qué nos vamos a poner revolucionarios el día de hoy? Porque si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Hoy vamos a hablar de un pretexto que de verdad quedó muy fijo dentro de todas las plumas en México, y es un tema que fue muy recurrente, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que es la Revolución Mexicana. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, y por eso tenemos un invitadazo de superlujo. Así es, tenemos un tema muy interesante, por supuesto, siempre nos gusta hablar de contextos históricos y en este caso, pues recientemente, ¿no? Para conmemorar el 20 de noviembre, que lo festejamos precisamente aquí en México con motivo de la Revolución Mexicana, pues hacemos este programa que tiene literatura para echar hacia arriba y en un contexto histórico muy interesante que abarca, ya lo hemos platicado Juan Carlos y yo particularmente, nos gusta el porfirismo hasta cierto punto, pero aquí vamos a abordar el final precisamente de una dictadura que abordó más de 30 años y que con un personaje inicial en la figura de Francisco I. Madero va a haber un levantamiento finalmente en nuestro país, promulgando la liberación en varios aspectos, ¿no? Culturales, políticos, económicos y particularmente de las tierras mexicanas para los indígenas. Entonces, un tema muy interesante el que tenemos y como bien lo dijo Ceci, con invitado de lujo. Mi querido Bernardo, ¿cómo comenzamos esto? Tú me diste clase de Revolución Mexicana en algún momento y platicábamos hace unos días sobre si esta es una o fueron muchas revoluciones o fueron un montón de levantamientos que no tenían realmente conexión entre ellos. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me gustaría comenzar puntualizando una situación. Yo hice aquí algunas notas para comentarlas con todos ustedes y escribí que este fenómeno, este momento histórico llamado Revolución Mexicana se pudiera enfocar desde por lo menos tres aspectos distintos. Sus causas, de las cuales la doctora ya marcaba algunas cosas, luego también sus acontecimientos armados, es decir, el conjunto de luchas que le dieron cuerpo a este conjunto de sucesos llamado Revolución Mexicana. Y en este caso, Juan Carlos diría que hay que puntualizar la cosecha política del movimiento. Gracias a la llamada Revolución Mexicana, surgió un partido político que se dijo siempre hijo de la Revolución Mexicana, que nunca dejó ni hasta la fecha de tener una R en sus siglas, y esa R no es otra cosa que revolución, revolucionario, y que gracias a ese movimiento armado o diciéndose heredero de ese movimiento, este partido político gobernó 71 años continuos, que para la historia mexicana ni Santana, ni don Porfirio, ni nadie pudo con ese récord,
71 años continuos, 12 de interrupción y todavía le alcanzó para gobernar otros 6. Este es un aspecto que me parece fundamental. La revolución utilizada como cosecha para detentar el poder 7 décadas. Bien. A mí me parece muy interesante, ahora sí que englobando estos aspectos, porque son las consecuencias de la revolución. A ver, uno, me gustaría señalar que la palabra revolución, recordemos, es una palabra que hereda la sociología de la astronomía, hablando de los movimientos de los planetas. Y eso es relevante porque lo que trae la revolución son movimientos, son cambios. Por ahí decía precisamente los últimos 6 años de este partido político que había que mover a México, lo que nunca nos dijeron es a dónde lo íbamos a mover, pero bueno, por ahí empieza la palabra revolución. Y por otro lado, señalar algo que a mí me parece muy relevante, ningún movimiento, no solo en México, en el mundo, comienza con la base de la pirámide, siempre es la clase socioeconómica, política, que está por debajo del poder, que quiere acceso al poder, la que empieza a mover las cosas. Y creo que por ahí la revolución, por eso son muchos personajes que están alrededor, que cada uno va teniendo una idea diferente de lo que quiere en el norte, en el centro o en el sur del país, que va a ir motivando estos movimientos. Y fíjate, Juan Carlos, que escuchando a Bernardo, escuchándote a ti, me doy cuenta que la Revolución Mexicana, como hecho histórico, fue una madre de muchísimas, que tuvo muchísimos hijos. Esta madre que tuvo tantos hijos, tuvo un hijo político, como bien lo señaló Bernardo, tuvo un, hijo, un hecho de lazo con el arte, con la música, y dio origen al corrido y dio origen sobre todo a la novela, pero hay muchísimos cuentos inspirados también en la Revolución Mexicana, y la verdad es que todas estas narraciones tienen que ver mucho con el sentimiento, con las emociones individuales que se diluían entre la bola, porque pareciera que, y ya lo veremos más adelante, que todo esto era diferentes revoluciones tal vez, diferentes pareceres en cada cabeza, y cada quien se unía a un movimiento diferente por razones que podrían ser diametralmente distintas. A veces podría parecer que estaban peleando por lo mismo, pero a veces por todo lo contrario, y todas estas situaciones resultan en hazañas, panegíricos, hechos heroicos que tratan de trastocar lo que estaba para moverlo. Como tú dices, todavía no nos queda muy claro después de 110 años hacia dónde nos tenían que haber llevado. Sí, es que la revolución, con los comentarios que hacía Bernardo, me hizo pensar un poco en la revolución cubana, ¿no? Para ellos nunca muere la revolución siempre está vigente, y algo similar pasa, ¿no? A partir del PNR y ahora el PRI, por supuesto, siempre con esa letra dentro de sus siglas, la revolución como un estandarte. Es muy cierto lo que comenta Bernardo, para algunos nunca muere y ese es su estandarte, o dicho de otra manera, su pretexto también, desde luego, por supuesto. Pero efectivamente lo que nos entraba ahorita Ceci en ámbitos de novela, con el corrido, ¿no? En el sentido musical, yo pienso también cosas interesantes y positivas que acontecen a partir de la revolución, porque no todo va a ser malo y no todo va a ser bueno tampoco, ¿verdad? Y en ese sentido, yo considero que la revolución es muy interesante en cuanto al cine. El cine ya había llegado en época de Porfirio Díaz, por supuesto, con los hermanos Lumière, con Gabriel Veire, ¿no? Que se empezó la cinematografía en nuestro país, pero más adelante va a haber personajes interesantes como Salvador Toscano, es uno de ellos, y Enrique Rosas, que van a ser los primeros directores, y en este sentido la Revolución Mexicana va a ser el primer documental filmado a nivel internacional, lo que la gente, para lo que la gente asistía a las salas de donde se exhibían estas producciones, era para informarse todo lo que estaba aconteciendo sobre la Revolución Mexicana, sobre los movimientos. Había directores específicamente pegados a algunos de los personajes más importantes, como el caso de Pancho Villa, ¿no? Y entonces este documental
va a ser el antecedente noticioso por un lado, ¿no? Que más adelante lo vamos a encontrar también en la televisión, pero por el otro lado le va a dar pie, va a ser la base para los documentales que se van a filmar próximamente en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Así de importante fue la filmografía en este sentido a partir de la Revolución Mexicana. ¿Algún último apunte, mi estimado Bernardo, antes de pasar a la siguiente sección? Pues efectivamente, este movimiento da origen a muchísima novedad, destaca, dicen algunos autores, la mexicanidad, hay como un renacer de la mexicanidad que estaba un tanto opacada por la influencia francesa, que también hay que decir que en ese momento Francia era el país líder, vanguardista y absolutamente campeón de la cultura, y que al hacer obras inspiradas en lo francés, especialmente en la arquitectura porfiriana con la presencia de León, etcétera, etcétera, no hacía más que traer la máxima modernidad al país. Pero la revolución o este conjunto de acontecimientos trae consigo una especie de renacer de lo mexicano, especialmente la pintura mural, la cinematografía que mencionaba Raúl. Entonces, sí marca en ese sentido como una etapa más nacional para tratar de encontrarnos como mexicanos, situación en la que seguimos caminando todavía. Bien, pues antes de pasar a la sección de lo desconocido, yo les voy a dar dos datos desconocidos de la Revolución. Uno, la primera constitución social que hubo en la historia fue la mexicana. Y dos, ya mencionaba el documental Raúl, pero también es cierto, la primera filmación de imágenes de una revolución, antes que la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, son las más antiguas, reales que tenemos. Pero vamos ahora a ver qué nos cuenta Ceci en lo desconocido. Autor desconocido. Hoy, en la sección de lo desconocido, les voy a hablar de un tema verdaderamente interesante que es de mujer a soldadera revolucionaria, porque el papel de la mujer dentro de la guerra generalmente se ha desestimado. Sin embargo, no podríamos concebir la Revolución Mexicana sin la figura femenina. Las mujeres desde los tiempos revolucionarios han demostrado ser fuertes y siempre han mostrado este sentimiento de valor ante cualquier circunstancia. Por eso tenemos que darle fuerza para luchar contra los estereotipos y romper todas estas diferencias que nos han querido vender como válidas, porque desde la época revolucionaria, las mujeres se consideraban esenciales para llevar a cabo tareas como cocinar, pero no solamente eso, se trataba de cuidar heridos, pero también ellas portaban el fusil, igual que lavaban la ropa. En fin, muchas tuvieron un papel de verdad frente al campo de batalla y con ideas que se pusieron en juego. Y pienso, por ejemplo, en nombres a los que no se les ha hecho mucha justicia, como el de doña Encarnación Mares, alias Chonita, que formó parte, fíjense nada más, del 10º Regimiento de Caballería al lado de Venustiano Carranza. Ella hizo todo lo que fue necesario para entrar a las Fuerzas Armadas y sorprender con su habilidad para llegar a ser subteniente, o sea, fue militar de grado. También Petra Herrera, que se le conocía como Pedro Herrera. Ella se vistió de hombre para ir a luchar en el Ejército del Norte y a pesar de sus habilidades para la batalla, Pancho Villa decidió no darle reconocimiento alguno. Adivinen por qué. Pues porque era mujer. Pero también tenemos el caso de Rosa Bobadilla, que se le conocía como la Coronela. Ella luchó junto a su esposo en las Fuerzas Armadas. Su esposo tenía el puesto de coronel. Sin embargo, al momento de morir, Emiliano Zapata le ofreció el puesto de su marido a doña Rosa, ya que la consideraba verdaderamente una líder que hacía falta para estar en el campo de batalla. Ella destacó no solamente por sus dotes de liderazgo, sino también por su labor filantrópica.
Como recompensa, Zapata decidió otorgarle predios en el centro de Cuernavaca para atender a las viudas y a los huérfanos de la revolución. Incluso el origen y la cultura no les impedía liderar como lo hacía un hombre. También el liderazgo femenino dentro de la revolución tuvo estos tintes que tenían que ver, sí, con ideas, sí, con maneras de llevar a cabo su liderazgo y también con un toque especial de filantropía, de humanidad. Y, por ejemplo, Margarita Neri fue una indígena maya originaria de Quintana Roo. Ella me encanta porque después de que asesinaron a su esposo, también se unió al movimiento zapatista y gracias a su forma de ser pudo hacer que los hombres libraran grandes batallas y bajo su mando se ganó no solamente el respeto, sino que verdaderamente llevó a ganar muchísimas batallas. Esto nos demuestra que la lucha revolucionaria le dio un lugar muy especial a la mujer. No hubo barreras, no hubo estereotipos, no conoció clase social, no conoció raza, todas participaron y todas decidieron trascender en la lucha revolucionaria. Conversaciones. Muy bien, pues vamos a ver, mi querida Ceci, voy a proponer cómo comenzamos esto. A ver si A sale ver, bien. vamos a ver. Que cada uno diga a quién le tiene más filia o más fobia de los personajes de la Revolución. A mí, por Fíjate ejemplo, que más, Pancho Villa siempre sí, me ha parecido como un personaje curioso, interesante y me gusta mucho porque además uno de los autores que vamos a trabajar, que es Martín Luis Guzmán, estuvo con él y tiene puntualizaciones muy interesantes sobre su personalidad. te voy a platicar. A mí, fobia Álvaro Obregón, por el cuento del brazo. Y es que, yo no sé, los más jóvenes no lo van a recordar, pero hay un monumento en San Ángel en donde estaba el brazo de Álvaro Obregón. Y era una cosa, yo me acuerdo que fui con mi papá y fue una cosa terrible. Entonces, desde entonces la figura de Obregón me da miedo. Eh, Fíjate que filia, yo no sé, a mí me parece que hemos hecho una mala justipreciación del porfiriato y filia y pues ni hablar con don Porfirio. Me parece que don Porfirio es una figura que a mí me gusta. También todo el misterio alrededor de los hermanos Madero me llama la atención, pero fobia Álvaro Obregón. Es interesante lo que comenta Ceci, ¿no? Yo también, obviamente, ya lo he dicho aquí varias veces, también me sumo a don Porfirio Díaz, ¿no? Yo creo que es un personaje al que se le ha satanizado en nuestra sociedad y nunca voy a estar completamente de acuerdo. Nadie es ni tan bueno ni tan malo, hay que decirlo así, ¿no? Y bueno, yo sí tengo filia en ese sentido por muchas cosas y muchos progresos que tuvimos con Porfirio Díaz. Sin embargo, muy chistoso el personaje, y ahí sí lo voy a decir abiertamente, que detesto dentro de la Revolución Mexicana. Curiosamente, él se promulgaba a favor de Porfirio Díaz, y estoy hablando de Victoriano Huerta, un tipo para mí, en muchos sentidos, yo sé que es de los villanos, ¿no? Para mí nunca hay ni héroes ni villanos en la historia, ¿no? Simplemente hay ganadores y vencedores, pero Victoriano Huerta, por su personalidad, por algunas atrocidades, ¿no? El caso ahorita que ya mencionabas de los hermanos Madero, particularmente la muerte de Gustavo Madero, es espantosa, ¿no? Es terrible y obviamente dictaminada por Victoriano Huerta. Entonces, esos serían los dos personajes que yo resaltaría aquí. Bernardo. Bueno, yo aquí quisiera hacer un pequeño apunte nada más como para darle más claridad al asunto de Porfirio Díaz, del cual me confieso absolutamente fanático de Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que sucede? La Revolución Mexicana, este movimiento que celebramos el día de hoy, su inicio de hace 110 años, es un movimiento contra Porfirio Díaz. Muy bien. Y el partido, yo le voy mucho al partido de la Revolución, el partido hace necesario satanizar hasta donde sea posible la figura de Porfirio Díaz
porque entonces en esa misma medida la obra redentora del partido respecto del país crece y adquiere dimensiones impresionantes. Entonces era necesario satanizar lo más que se pueda para enaltecer la figura del partido, la obra redentora del partido. En cuanto a fobias, pues bueno, la traición siempre será un acto deleznable, el peor de los actos humanos, y desde, en ese punto de vista, pues el personaje malo para mí es Victoriano Huerta, aunque pues, todo mundo tiene sus cositas, indudablemente. Es que al final bien decía Raúl, ¿no? Es la versión que cada uno va tejiendo. Hay ganadores, hay vencedores, pero también es muy interesante, y aquí ya podemos irnos adentrando en la literatura y en la historia, es la perspectiva que cada uno de ellos va a ir adoptando. Me encontré hace poco con este libro de lecturas universitarias precisamente sobre la Revolución Mexicana, y hay unos textos muy interesantes de los otros hermanos, los Flores Magón, que también estuvieron metidos ya hacia el final de esta lista. Pero bueno, pues si quieren vamos entrando ahora sí a algunos autores y algunas obras de la Revolución. Me permite un comentario nada más, Por muy favor. rápido, que es que sin ser ni filia ni fobia, quiero destacar la figura de Plutarco Elías Calles, que en medio de todo este mare magnum, de toda esta vorágine de la revolución, supo salir airoso, quedarse solo y convertirse en el campeón de la revolución. Al ser el campeón de la revolución, fue presidente una vez y designó a los siguientes 4 presidentes. Entonces, ni es filia ni es fobia, pero sí no dejo de tener cierta admiración sobre la figura del jefe máximo que supo ser el campeón en medio de un torbellino. Muy bien. Se necesita ser un gran estratega, Bernardo. Yo estoy de acuerdo. Mi papá contaba un chiste que decía, ¿quién mató a Obregón? Y decían, cállese, cállese. Y verdaderamente sí, creo que ese punto de vista tan certero que das sobre Plutarco Elías Calles es como hijo del gran conocimiento que tienes del movimiento. Yo les quiero presumir un libro que a mí me regalaron. Es un libro de corridos que está escrito por don Jesús Romero Flores y realmente se los quiero presumir. Don Jesús Romero Flores era del pueblo de mis papás, de La Piedad, y está la dedicatoria de don Jesús Romero Flores. Y esta es una compilación de corridos de la Revolución Mexicana, que si nosotros, somos todos son corridos que se escribieron en ese tiempo. Y hay unos muy bonitos de batallas que no nos enseñaron tal vez, y que no son tan eruditos. Y por ejemplo, hay corridos del general Juan Banderas o el corrido del trágico fin de Carranza, y es una manera de adentrarnos verdaderamente. Muchos son muy sencillos, pero otros son verdaderos poemas con métrica, con ritmo, y yo creo que por esto también la revolución fue como pasó por la parte rural y se quedó tan imbuida en todos estos ejércitos que eran de gente, y lo digo sin ser peyorativos, rancheros. Y esta fue una revolución ranchera también. Por eso es por lo que este libro a mí me gusta mucho, porque nos enseña esta revolución ranchera de fogatas, de un marco rural muy interesante. Y bueno, al final la tierra tiene que ver mucho precisamente con este movimiento. Me Hay que quedaron... conocer ese libro, Sí, por Ay, te lo supuesto. voy a prestar, Bernardo, sí. con todo gusto. Me quedaron resonando las palabras de Bernardo respecto a lo de Plutarco Elías Calles, porque es muy cierto. Frecuentemente hablamos en términos de la revolución sobre personajes principales: Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, pero es cierto, y nunca lo había escuchado de esa manera, y creo que le voy a tener que robar la expresión de ahora en adelante, ¿no? Plutarco Elías Calles es el campeón, tal cual, ¿no? Al hablar de historia, hay que decirlo, hizo una estrategia magnífica, y más adelante, como bien lo dijo,
colocar a 4 presidentes, ¿no? En la silla hasta que Lázaro Cárdenas dijo hasta aquí, ¿no? Y ya vienen algunos cambios, ¿no? Pero efectivamente es una forma de ver otro punto de la historia, porque hace rato que hablábamos de los villanos, a Plutarco Elías Calles, ¿cuántas personas no lo ven como uno de los grandes villanos? Y es muy buena la forma en que ahorita lo expresa nuestro invitado Bernardo, y no se me va a olvidar, estoy seguro de ello. Pero bueno, adentrándonos... Si algún día das clase o ya estás dando, Raúl, te sugiero que antes de empezar a hablar de él, les ponga durante 10 segundos el himno de la Champions. La revolución tiene un campeón. Les pongas 10 segundos la Champions y digas, es este el campeón, y por esto, y por esto, y por esto. Afortunadamente sí doy una clase de historia mexicana y precisamente voy a robarte la idea porque es muy buena. Me parece muy bien. Y bueno, ¿no? Pasando a temas literarios, a mí me gusta, hay muchas novelas y seguramente ahorita vamos a platicar, va a haber autores importantísimos que yo creo que nuestro invitado lo abordará, Martín Luis Guzmán, en un momento más, pero yo antes de eso siempre voy a hacer recomendaciones sobre conocer un poco de la historia, ¿no? Tanto antecedentes como la continuación e incluso el fin, ¿no? En este caso, mi recomendación va en favor de una obra de Jesús Silva Herzog, que es Breve Historia de la Revolución Mexicana, 2 volúmenes interesantes. En el primero de ellos, conocer precisamente los antecedentes y cuando se coloca Francisco y Madero por fin en el poder, ¿no? Y más adelante, todos los acontecimientos posteriores hasta llegar a lo que ya nos explicaba hace rato Juan Carlos de manera muy acertada, la Constitución de 1917, que para bien o para mal, con cambios o no cambios, pues es nuestra Constitución vigente, ¿no? Entonces, esta es la novela con la que yo iniciaría, perdón, el libro con el que yo iniciaría, Breve Historia de la Revolución Mexicana. Bernardo, pues creo que llegó el momento de hablar de Martín Luis Guzmán. Bueno, quiero hacer un pequeño comentario a lo que dice Raúl. En el tomo 1 de esa obra que tú mencionas, está una de las mejores narraciones de la decena trágica, que es un episodio, pues así como que todos los abuelos, bueno, ya de ustedes, bisabuelos, recordaban con cierta nostalgia porque se metieron literalmente abajo de sus camas en la zona del centro de la ciudad. Aunque hay distintas obras respecto de la decena trágica, esa síntesis que hace Jesús Silva Herzog en el tomo 1, capítulo 7, algo por el estilo, es extraordinaria sobre ese episodio. Capítulo 8 del tomo 1. Si quieres, platicamos de una vez de Martín Luis Guzmán, mi querido Bernardo. Si me permiten rápidamente correr para expresar lo siguiente. Aquellas personas interesadas en el asunto de la revolución, yo les recomiendo primero como que plantearse muy bien sobre qué etapa o sobre qué serie de episodios o conjunto de sucesos es de que tienen interés en conocer. Habría toda una bibliografía respecto de las causas, otra bibliografía respecto de los últimos días de don Porfirio, y luego es importante puntualizar que hay que escoger cuál es el tema concreto que me interesa. Les menciono algunos, todos son ismos, y es importante que en todo caso se sepa exactamente a cuál se quiere profundizar. Hay maderismo, extraordinaria la filmación de Enrique Krause de la biografía del poder de Madero, es estupenda. También hay un libro que se llama Madero Vivo, que contiene una serie de fotografías verdaderamente hermosas. Huertismo, obviamente muy poco estudiado, es un personaje manchado por la traición. Sin embargo, por ejemplo, quiero mencionar ahí a una autora que se llama Edith Oshaugenesi, quien era la esposa del encargado de negocios de Estados Unidos ante el gobierno de Huerta. Tiene un libro que está a la venta que se llama Una esposa de diplomático en México. También existe el carrancismo, el villismo, el zapatismo, el obregonismo, la guerra cristera, el callismo, el cardenismo, el priismo. Entonces, para aquellas personas que deseen aproximarse al tema, importante que primero se den un panorama general para luego saber sobre qué punto concreto quieren incursionar. Bueno, en este caso yo quiero decir algunas cosas
sobre Martín Luis Guzmán y fundamentalmente, mis queridos colegas, fundamentalmente está ubicado dentro del villismo, de alguna manera. Martín Luis Guzmán es un abogado chihuahuense, contemporáneo, que vive la revolución. Pero yo quiero destacar, dado que ahora entiendo los productores de los noticieros cómo corretean a sus invitados, ya lo estoy entendiendo. Quiero decir algo muy rápido y muy concreto. Martín Luis Guzmán tiene una cualidad extraordinaria. Yo lo escribí de esta manera, haciendo unas notas para esta intervención. Dice, tiene una cualidad extraordinaria como si tuviera una cámara, un aparato para practicar resonancias magnéticas en la mente de las personas, de extraordinaria precisión, para escudriñar a los protagonistas por dentro. Puntualizar los perfiles, las virtudes, las pasiones, ambiciones, estrategias, y a la luz de los acontecimientos, su descripción psicológica no falla, es estricta. Martín Luis Guzmán te describe la personalidad de Carranza en un episodio de El Águila y la Serpiente que se llama En la Mesa del Primer Jefe. Te describe la personalidad de Villa en un episodio del mismo libro que se llama Iniciación de Villista o algo por el estilo. Te describe magistralmente la personalidad de Obregón en un capítulo que se llama Orígenes del Caudillo. Y esto es lo que quiero destacar y no tengo palabras para hacerlo de manera precisa. Era un psicólogo innato y que después de conversar y de estar varios minutos o varias horas o varios días con un personaje, era capaz de presentar su perfil psicológico sin equivocarse. Y bueno, dada la premura que tenemos y demás, yo les quiero recomendar obviamente un par de libros de Martín Luis Guzmán, El Águila y la Serpiente, que está hecho en forma de pequeños capitulitos, muy fáciles y agradables de leer, y lo que a mi juicio es la mejor obra escrita sobre cualquier episodio de la Revolución, que se llama La Sombra del Caudillo. Escribí aquí lo siguiente, escrita en 1929, pero que al acabar de leerla una vez más, es inevitable decir, al cerrar el libro, decir, ah caray, parece que la terminó de redactar hace 8 días. Impresionante, impresionante La Sombra del Caudillo como manual de política mexicana. Bueno, pues entonces, pues hasta ahí sería el comentario. Es Bien. impresionante, Martín Luis Guzmán. Vale la pena porque también hubo una película, dice aquí, la película maldita del cine mexicano, porque estuvo mucho tiempo censurada también. Ahora, una particularidad literaria que tiene tanto esta obra de Martín Luis Guzmán como la de Relámpagos de Agosto de Ibargüengoitia es esta simulación que se hace de personajes donde se dice o se sabe quién es, pero no se sabe quién es. Y de esta manera es un juego literario. Ahora, en mi recomendación para el día de hoy, un poquito antes de que comience la revolución, Del púlpito a la trinchera de Paul Vanderwood, donde se teje un poquito el tema religioso que empapa a Porfirio Díaz, que empapa a los revolucionarios rojillos, por otro lado, y que puede terminar, aunque no estrictamente por eso, en una guerra cristera que va finalmente a ser pues, un dejo que tiene la Revolución Mexicana. Pero ahí está mi recomendación. Pasamos a las recomendaciones de Ceci y de Raúl para despedir el programa. Yo recomiendo que leamos a Nelly Campobello Cartucho. Es una narración desde el punto de vista de una niña y verdaderamente es deliciosa, como delicioso fue escucharte, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y quiero reiterar, porque con los nervios se me fue el asunto, quiero agradecer una vez más y de manera sumamente sincera a Juan Carlos Padilla por su invitación. Vaya que me costó trabajo porque a veces soy medio mal educado.
Ya, Raúl, tu efectivamente. recomendación. Efectivamente, me voy despidiendo también y lo hago con la recomendación. La recomendación ya la hizo nuestro invitado, por supuesto, hay que leer La sombra del caudillo. Y Juan Carlos nos enseñaba, hace un momento nos mostraba también la película que curiosamente también estuvo enlatada y no iba a salir sino hasta el salinismo, precisamente, con Ignacio López Tarso. Vale la pena leer el libro y ver la película también. Esas serían mis recomendaciones. Me despido de ustedes, un gusto como siempre, y recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una emisión en Código Libre. Soy Raúl Sanz. Ceci, Nos despedimos, muchas gracias. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir y le agradezco entrañablemente a Jimena Basulto por toda la ayuda que nos ha dado al estar preparando los guiones. yo también me despido, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Brandon Hurley, a Valeria Martínez y a Inés Rendón por hacer esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum.